Hola, bienvenidos al Mapa de Telesur. Se han desarrollado los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia de Honduras, además de los otros cargos en disputa de estas elecciones del 30 de noviembre, en medio de denuncias de un golpe electoral en marcha y de la injerencia de Estados Unidos. Pero, ¿qué está en juego en estas elecciones generales? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esta razón vamos a desplegar nuestro mapa y vamos a revisar datos claves para entender qué está pasando en Honduras. Veamos el panorama general de ese país centroamericano. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Identificamos en Centroamérica con los colores de su bandera la República de Honduras, con su capital Tegucigalpa, un país que tiene una superficie de 112.777 kilómetros cuadrados, dividido en 18 departamentos. A su vez, están constituidos por un total de 298 municipios. Allí alberga alrededor de 11 millones de habitantes. Limita al oeste con Guatemala y con El Salvador, al norte con el Mar Caribe y al este con Nicaragua, al sur con el Océano Pacífico. Es conocida por su riqueza mineral, que incluye oro, plata, zinc, cobre y plomo. Cuenta con tierras agrícolas fértiles que sustentan la producción también de un grano estrella, como es el café. También son productores de banano, aceite de palma y otros cultivos. La nación posee 25 cuencas hidrográficas que proporcionan agua para riego, generación de energía hidroeléctrica y otros usos. Tiene un potencial además significativo para la producción de energía renovable, incluyendo recursos solares, eólicos y geotérmicos. Sumemos más datos para conocer Honduras. Honduras registra una baja continua en sus índices de pobreza durante los últimos más de 3 años y medio, casi para culminar el mandato de la primera mujer presidenta de ese país, Xiomara Castro. Según las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE refleja que la pobreza general en ese país pasó de un 73.6% el año 2021 a un 60.1% este 2025, lo que representa una reducción de más de 13 puntos. Un informe que detalla que la pobreza extrema experimentó una caída aún mayor al disminuir del 53.7% al 38.3% en el mismo periodo. Estos son datos que complementan con la reducción de personas con problemas de empleo, que bajó de 3.4 millones en la gestión 2021, cuando ganaba Xiomara Castro, recordemos, a 3.4 millones a 2 millones del 2024. Es decir, hay una mejora en el ámbito social, también en el político y en el económico. Esta nación va a acudir a las urnas el domingo 30 de noviembre, donde se va a disputar no solamente un modelo de gobierno, sino también todo un proyecto de país. Desde Honduras nos acompaña para analizar estos escenarios Diego Aguilar, analista y licenciado en Historia. Qué gusto tenerlo con nosotros en el Mapa de Telesur. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Paula. Mucho gusto a todos y todas. Pero empecemos por ello. ¿Qué está en juego realmente en estas elecciones del 30 de noviembre? Son elecciones generales, pero que al parecer la disputa va más allá de simplemente elegir un presidente. Justamente, Paola, y justamente esta política que está dispuesta a atacar las democracias que están en construcción en este último periodo del siglo XXI. Los procesos burocráticos, los procesos que se establecieron durante la dictadura, que duró 12 años, 7 meses, son básicamente el reflejo de un modelo neoliberal que logró profundizar no solamente los índices de pobreza, sino que también profundizó las relaciones de interés militares, económicas y políticas con Estados Unidos y con muchos sectores de las economías del norte global. Esto no solamente generó una condición de articulación entre élites como la oligarquía terrateniente y la burguesía industrial, que responden estrictamente a los intereses militares, políticos y económicos del norte global, principalmente de Estados Unidos. Los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia, también se eligen alcaldías y con ello los miembros del Parlamento y del Parlacén. Pero todo apunta, sobre todo recae la atención entre quienes se disputan la silla para ocupar los próximos 4 años de gobierno. Entre los favoritos, digámoslo así, en las últimas encuestas, está encabezando el Partido Libre con su única candidata mujer, Rixi Moncada, el Partido Liberal con Nasralla y también el Partido Nacional con Asfura. ¿Qué
¿Qué representa este panorama en medio además de una denuncia de un golpe de Estado electoral? ¿Estamos frente a un escenario sistemático de desestabilización en ese país? ¿A qué intereses está inclinándose esa balanza? Justamente la articulación que existe entre el bipartidismo, entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, es la que ha provocado no solamente un detrimento de las relaciones democráticas al proceso, también hace unas semanas se expuso 26 audios en el cual detallaba una conspiración, una articulación coordinada entre una de las miembros consejeras, la abogada Cosette López, y un miembro de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, así con otras instancias, entre ellas miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de algunas empresas privadas que están dedicadas al rubro del transporte, que serán contratadas en este periodo de elecciones. La propuesta dentro del Partido Nacional como del Partido Liberal es una apuesta no solamente para retornar al estadio de correlación de fuerza de lo que conocemos como el periodo de la narcodictadura, sino que además con una profunda violencia política y con la articulación de más de 160 medios de comunicación privada, han logrado articular una opinión que es excesivamente violenta en torno contra la abogada Rixi Moncada. Y es que en este sentido, la abogada Rixi Moncada y el Partido Libertario de Refundación están proponiendo un plan de gobierno y un programa de trabajo de corto y mediano plazo que no solamente transformará la correlación de fuerza entre los sectores sociales, los sectores gremiales, sindicales y trabajadores, sino que además estará estableciendo programas con una profunda reforma económica, como es la democratización del acceso al crédito para los rubros agrarios e industriales, para pequeños y medianos productores, así como la eliminación de la central de riesgo, que de alguna forma limita no solamente la cantidad de acceso al crédito a pequeños y medianos productores, sino que generan mejores condiciones para que la banca financiera privada pueda explotar no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino que a migrantes, campesinos y demás. Este programa de gobierno de la abogada Moncada no solamente transforma la correlación de fuerza con una mayoría favorable hacia las centrales obreras, campesinas, mujeres, jóvenes y demás, sino que además transforma la correlación de fuerza de la cultura, del sentido común, de la misma economía en relación a lo que se ha venido estableciendo durante más de 150 años de liberalismo y neoliberalismo como tal. Lo que se conoce en ese país como el bipartidismo. Le propongo a Diego Aguilar mantenerse en línea, a nuestros televidentes igual. Vamos a marcar nosotros una pausa, pero cuando regresemos apuntaremos a esa injerencia puntual que mantiene Estados Unidos a través también de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué busca? ¿Qué pretende en medio de este proceso eleccionario a tan solo días del desarrollo de estos comicios? No sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartirles el portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, que está titulando de la siguiente manera. Ahí lo tienen. La presidenta hondureña Xiomara Castro ha llegado a México en una visita oficial. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó a México la tarde del domingo, una visita que contempla una reunión con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum. Tendrá lugar en la sede de gobierno entre Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum. Ella fue recibida, como se ve en las imágenes, en la base aérea militar 19, situada en la capital, por el canciller Juan Ramón de la Fuente. De igual manera, también la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Imanol, director general para Centroamérica, también en una nación. Pero voy a contarles lo importante. ¿Qué tiene esta agenda? Una agenda que además está centrada para poder aportar, a avanzar en temas neurálgicos de ambas naciones. No solamente el tema migratorio, sino también acuerdos bilaterales. Este es un encuentro que consolida sobre todo esta visión de una cooperación sur-sur entre Honduras y México. Una agenda que ya había sido avanzada ampliamente entre las dos presidentas mujeres de nuestra región y que dará continuidad tras
el desarrollo de las elecciones también del próximo 30 de noviembre. Una agenda que logró abrir Xiomara Castro después de 16 años, cuando retornaba la democracia al país, tras el golpe de Estado del año 2009, tras los fraudes electorales del 2013 y 2017. Honduras volvía a colocarse en el mapa internacional, ya no como un narcoestado, sino como una nación soberana que defiende su autodeterminación y que sobre todo se sigue sumando mecanismos de integración. Uno de ellos, el papel que ha jugado dentro de la CELAC. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en sus pantallas es el candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala, de fondo la bandera de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado estos últimos días? Él ha viajado junto a una comisión a los Estados Unidos para visitar así, con ese nombre, una subcomisión en el Congreso de Estados Unidos. A este encuentro no asistió ningún representante de la administración de Donald Trump. Sin embargo, Salvador Narrala trató de utilizar mediáticamente ese escenario, tratando de digitar un escenario de supuesto fraude en las elecciones del 30 de noviembre, en medio de toda esta denuncia de un golpe electoral en marcha que hace el Partido Libre, quien repunta en las encuestas de intención de voto con su candidata Rixi Moncada. Una reunión que no le salió como lo planteaba, que incluso este candidato abiertamente ha llamado a que todos estos buques desplazados al sur del Caribe puedan trasladarse hacia Honduras, apuntando a un posible escenario de intervención militar también a su propio país. Analicemos este escenario con nuestro invitado. Diego, esto causó no solamente conmoción, sino también indignación entre la población hondureña. Un candidato que en vez de hacer campaña estaba en Estados Unidos, reunido, tratando de generar una desestabilización con una injerencia latente, no solamente por la Organización de Estados Americanos, sino por los discursos que han lanzado algunos políticos que además no votan en Honduras. Totalmente. De hecho, no es la primera vez de que el bipartidismo se acerca a estos sectores conservadores, no solamente de Miami, sino que del mundo, tal cual también lo han hecho con el Foro de Madrid y con el Foro de Lima. El hecho de que Narrala, y así como los designados y designadas del Partido Nacional, la señora María Antonieta Bográn, se han acercado no solamente a esta ala, la más conservadora, sino que también han solicitado de forma sistemática que a Honduras se le sancione en caso de no resultar ganador o Salvador Narrala o Narria Fura. Y esta ha sido la dinámica no solamente en los últimos 20 años en toda nuestra Latinoamérica, sino que además es justamente la respuesta visceral, la respuesta intestina, reaccionaria que tienen los sectores que están más plegados a los intereses de la política internacional de Estados Unidos cuando la derecha no encuentra valoraciones positivas en cuanto a los procesos democráticos, que la correlación de fuerzas les pueda beneficiar. Y es que en este sentido la derecha solamente acepta los resultados si la correlación de fuerzas no le es en contra o contrarias a sus propios intereses. Justamente lo que mencionaba Paola sobre la intención de la OEA de sostener una reunión el día de mañana 25 de noviembre, invitando no solamente al consejero Marlon Ochoa, sino que también a uno de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, el abogado Morazán, para que puedan comparecer ante esta instancia. Cabe recalcar que el papel de la OEA durante los últimos 20 años ha sido un papel profundamente cuestionable, no solamente su relación que ha tenido marcándose profundamente bajo los intereses de la política internacional de Estados Unidos y no como un ente colegiado para los intereses de nuestra América. Está muy impregnada en nuestra memoria el fraude electoral realizado por el abogado Juan Orlando Hernández en el año 2017,
que cuando no solamente se persiguió, sino que se instrumentalizó el derecho penal para la persecución de cada uno y de cada uno de los militantes del Partido Libertad y Refundación, también fueron víctimas de la utilización de armas de fuego. La OEA se tardó cerca de 4 meses en brindar un informe en el cual certificaba de que solamente habían sido asesinadas 25 personas, cuando en los reportes internos teníamos contabilizaciones que superaban arriba de los 52 asesinatos. Pero caso contrario fue cuando fueron las elecciones en Ecuador, recién con el actual presidente Noboa, o también con el golpe de Estado a el compañero Pedro Castillo, o así como fue la intervención a la Embajada de México en el Perú. Claramente es importante poder tener instancias internacionales que puedan verificar no solamente la transparencia y también la participación masiva que habrá el próximo 30 de noviembre, pero no hay que olvidar que el papel de la OEA en el último tiempo o en el tiempo inmediato ha respondido intrínsecamente a la hegemonía, no solamente económica y militar de Estados Unidos, sino que hacia sus intereses a través de las diferentes políticas internacionales que han aplicado en nuestros países y en nuestras naciones. Ahora, esta injerencia que además comete Estados Unidos es abierta. ¿Qué le incomoda al país del norte, sobre todo cuando ha desplegado buques de guerra al sur del Mar Caribe, amenazando no solamente la integración latinoamericana, sino también a toda la región, con una invasión bajo esa narrativa y una guerra psicológica contra Venezuela sin precedentes, pero también con la región? A yo también le pregunto el papel fundamental que ha jugado Honduras dentro de la CELAC, la presidencia pro tempore que recaía sobre todo en esta primera presidenta mujer del país, Xiomara Castro, y que mantuvo estos lazos de cooperación con el sur-sur, restableciendo relaciones bilaterales no solamente con Venezuela, sino también con China. La disputa, una de las principales disputas es que las democracias, nuestras democracias latinoamericanas, cuando disputan la desigualdad y transforman la realidad no solamente económica, sino que cultural, de mentalidades, del sentido común, estas políticas como tal, pues son las principales reacciones que tienen no solamente Estados Unidos, sino que gran parte del G7 para poder truncar estos procesos democráticos. Lo hemos visto en el devenir de la historia, tal cual le sucedió a muchos gobiernos de la primera ola de los gobiernos progresistas en el siglo XXI, y también así como a Salvador Allende en los 70s, o sea, un proyecto que fue escogido de forma democrática, pero que fue interrumpido por medio de la violencia. También creo que es importante mencionar que lo que se está en disputa y en mayor juego es la disputa por los monopolios del Estado, los monopolios naturales del Estado. Háblese de la legitimidad social, de la tributación, del uso legítimo del uso de la fuerza y de la universalidad de la aplicación de las leyes. Honduras en este momento está en una profunda transformación de la recuperación de lo público a través del Estado y de su gobierno, claramente. Está en disputa la hegemonía no solamente cultural, sino que la hegemonía económica, que hoy en día es multipolar, que incluye no solamente a China, sino que incluye también al bloque de los BRICS, y asimismo incluye este acercamiento que hizo Honduras a partir de su anexión al CAF. Y también esta estructura que todavía prevalece como un reducto de la narcodictadura, que se aglomera principalmente dentro del Poder Judicial y dentro de el Congreso Nacional, que todavía son una fuerza importante como reducto de la dictadura, que todavía pujan no solamente para abogar por la intervención militar, económica, política de Estados Unidos en la región. También hay que recordar el papel que jugó Honduras durante el periodo de la guerra de baja intensidad, recién en los años 1980. Honduras siendo plataforma y portaavión para la contención de las guerrillas comunistas, en el caso del Frente Farabundo Martín, en el caso de los compañeros y compañeras de Guatemala, así como la contra nicaragüense en suelo hondureño, hizo que Honduras tuviera alrededor de 5 ejércitos dentro de su territorio nacional, incluyendo el ejército salvadoreño, el guatemalteco, el nicaragüense, el hondureño y el estadounidense. Y es esto de lo que conforma Honduras, no solamente como una plataforma militar geoestratégica para Estados Unidos, sino que además ha servido también para la proyección de invasiones no solamente a Panamá, sino que también hacia el sur de América. Y la participación que ha tenido la presidenta, no solamente que ha sido una
participación profundamente activa, protagónica para la dirección de la CELAC. También somos parte de la Troika, en el cual podemos tomar estas decisiones colegiadas en interés profundo de los pueblos de la América Latina. Creo que algo muy importante que queda claro dentro de este programa de gobierno es de que la presidenta Castro le apostó a la multipolaridad, pero también le apostó también a anexar con otros pueblos en Asia, con otros pueblos en África y con otros pueblos en Europa. Así que esta articulación de parte de la presidenta Castro ha sido importante no solamente para las relaciones internacionales, sino que también para la construcción de la transformación que será el desmontaje del neoliberalismo en Honduras en los próximos devenires, y que en efecto lo continuará la abogada Rixi Moncada con la continuidad de la refundación. Ahora, en medio de esta cooperación que además tiene una mirada distinta, lo decías tú, salir de ese estigma de ser un narcoestado a un país que realmente resalte por sus logros, por sus conquistas y por una transformación. A eso se debe también la refundación que encara hoy Honduras. Diego, te propongo analizar el siguiente escenario para visualizar qué podría suceder el próximo 30 de noviembre en el desarrollo de estas elecciones generales, revisando nuestra leyenda. La candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, quien además es la única mujer candidata en estas elecciones generales del 30 de noviembre a la presidencia. Durante su cierre de campaña decía: ya sabemos el domingo 30 a las 9 de la noche que el TREP, esta transmisión de resultados rápidos que tiene el Consejo Nacional Electoral, para que entiendan nuestros televidentes, ellos lo tienen hackeado, decía Rixi Moncada, sin preocupaciones, sin alterarse, sin dejar que nos provoquen. Ellos tienen alterado el TREP, denunciaba una vez más la candidata a la presidencia de Honduras por el Partido Libre, Rixi Moncada. Diego, esto se suma a esa preocupación, no solamente de esta denuncia de un golpe electoral en marcha, se suma a un TREP que podría distorsionar los resultados que llegasen de los distintos recintos electorales. ¿Qué escenarios se avisoran entonces en medio de todo este plan, que además nace también de este propio Consejo Nacional Electoral? Una de las principales acciones que se han tomado en referente a esta conspiración que ha habido no solamente por parte de miembros del Partido Nacional Liberal, miembros de las Fuerzas Armadas, así como de la oligarquía terrateniente y la burguesía industrial, es que la abogada Moncada ha tenido a bien profundizar las tareas delegadas a cada uno y a cada una de los militantes de Libertad y Refundación. Justamente el día de ayer, en su cierre de campaña, ella otorgó 5 líneas estratégicas, de las cuales el hacerlas públicas implica no solamente tomar posesión sobre ellas, sino que además asumirlas durante el desarrollo y el postdesarrollo del proceso electoral del próximo domingo 30 de noviembre. Justamente estas líneas incluyen no solamente la masiva y profunda observación de parte de los miembros de la Junta de receptora de votos, sino que además el hacer 4 cortes de boca de urna que nos permita a nosotros tener data no solamente con un flujo constante, sino que además poder cotejarla con la data que estará siendo transmitida a través del TREP. Esto no solamente garantiza a las principales fuerzas, sino que garantiza transparencia a la ciudadanía, que estará activa de forma vigilante y observante para el desarrollo del proceso electoral. Cabe mencionar de que todavía al día de hoy las principales corporaciones mediáticas, las principales radioemisoras, las principales editoriales de prensa escrita, los principales foros digitales de redes sociales y demás, aún siguen discutiendo si la conspiración hecha por una de las consejeras del Partido Nacional, la abogada Cosette López, así como el miembro de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano,
sigue siendo de inteligencia artificial o si cuál era la orden judicial que tenía el consejero Ochoa para tener acceso a estos audios. Y en ningún momento se ha discutido de forma pública con la ciudadanía en general el contenido de los audios, que no solamente pone en tensión y ponen en riesgo, a un límite, el proceso democrático como tal, el sistema democrático, sino que además el proceso electoral del próximo 30 de noviembre. Es importante que estas líneas que la abogada Moncada ha mencionado como líneas estratégicas para el desarrollo electoral, pues serán asumidas no solamente. Sí, pero sin embargo, Diego, hay que mencionar que se hizo un peritaje, sí, a estos más de 22 audios, por un perito que ha determinado que no es inteligencia artificial, que los audios son verdaderos y que esto además se remite a una investigación dentro del Ministerio Público. Más allá de esto, la preocupación dentro de la población hondureña seguirá siendo, me imagino, que se reediten los fraudes del 2013 y del 2017. Quiero agradecer a Diego Aguilar por habernos acompañado hoy con su análisis en nuestro programa en el Mapa de Telesur. Gracias por su tiempo. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Honduras, elecciones generales. 1. En juego. En esas elecciones está en juego no solamente la presidencia de ese país, también el modelo de gobierno que apunta a una democratización de la economía, desprivatizando lo que por años ha estado en manos de ese bipartidismo, el Partido Nacional y el Liberal, y que ha dejado en indefensión a la población. Un país que ha logrado en los últimos años restablecer relaciones bilaterales con Venezuela y China. Honduras ha jugado un papel clave también dentro de la CELAC, que hoy más que nunca defiende la paz en la región como una zona de paz ante toda la agresión que implementa Estados Unidos. 2. Injerencia. Por esta razón, el golpe electoral está en marcha. Es parte de una desestabilización sistemática que se ha emprendido contra el gobierno de la primera mujer presidenta de ese país, Xiomara Castro, en un intento de que regrese el bipartidismo y se sigan beneficiando las élites económicas en esa nación centroamericana, que recae tan solo en unas cuantas familias, para que siga permeando la corrupción y el narcotráfico, como lo hicieron con el gobierno del expresidente Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante. Estados Unidos se entromete en estas elecciones porque intenta tener un presidente títere que responda a sus intereses hegemónicos. 3. Refundación. El Partido Libre, a diferencia del Liberal y el Nacional, ha planteado una continuidad de progreso entre la ciudadanía hondureña, que después de haber superado el golpe de Estado del año 2009, los fraudes electorales del año 2003 y 2017, al llegar el gobierno el año 2021, en esos últimos más de 3 años, ha logrado un progreso, un cambio no solamente en lo social, también en lo político y sobre todo en lo económico, pese a tener al Congreso en su contra, reduciendo esa brecha en la extrema pobreza, eliminando el estigma de Honduras como un narcoestado y colocando en su agenda la cooperación sur-sur. Esa es la Honduras que va a dirimir su futuro en las urnas el próximo 30 de noviembre. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.